Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a un mensaje que Dios puso en mi corazón, compartirlo. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas y que cada uno pueda analizarse a sí mismo, porque el Señor siempre habla, siempre nos advierte de todo lo que va a hacer. Vamos a meditar en este mensaje hoy, este día domingo, que estamos a 26 de julio del año 26. Vamos a dar inicio. El título que lleva este mensaje viene de la misma escritura y es una pregunta que el Señor hace a cada uno de aquellos que un día creímos y confesamos a Jesús como nuestro Señor. Una pregunta que Él mismo hace por medio de su siervo, y vamos a meditar en eso. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Es una pregunta porque en estos tiempos que estamos viviendo, sabemos que el tiempo de la venida del Señor al levantar a su iglesia está muy cerca. Solamente un ciego no puede percibir todo lo que estamos viviendo, lo que el mismo Señor Jesús dijo que sucedería antes de su venida. Ahí en Mateo 24, del 13 en adelante, y podemos mirarlo claramente, todo lo que el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles cuando ellos le preguntaron cuándo sería el día de su venida y qué señales habría. Y el Señor Jesús mencionó todo lo que tendría que acontecer antes de su venida. Y cuando analizamos toda la situación que se está viviendo en todo el mundo, en todas las naciones, nos damos cuenta que efectivamente estamos en los últimos de los últimos tiempos. Y el diablo sabe todo eso. Pero recordemos, como dice su palabra, ¿verdad?, del Señor, que el diablo vino para matar, robar y destruir. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere advertirte a través de este mensaje. El diablo, sabemos por qué se le puso diablo, por qué se le conoce como Satanás. Tiene varios seudónimos. Diablo es toda aquella persona que se opone a algo que se quiere hacer. Dios quería tener una tierra paradisíaca, quería tener al humano para que disfrutara en esta tierra, pero el diablo se opuso y por eso es que se le conoce como el diablo. Satanás también se le conoce como difamador. Una persona que difama se le conoce como Satanás. Difamar. Y él difamó a Dios cuando le dijo a Eva, ¿verdad?, que ciertamente ella no moriría si comía ese fruto. Dice, y tu Dios sabe que el día que tú comas ese fruto vas a ser semejante a Él, conociendo el bien y el mal. Y Dios no quiere que tú conozcas todo eso. Entonces, ¿qué hizo ahí? El diablo le habló verdad, parte de verdad. Recordemos que el diablo sabe la escritura y va a usarla para destruir a todo aquello que glorifique, que busque a Dios. El diablo fue, o Satanás fue lo que hizo ahí, difamó a Dios, como diciendo que Dios sabía y que Dios era un envidioso, que no quería que ella supiera, conociera todo ello. Pero nosotros nos debemos a Dios. Dios nos formó para la gloria de su nombre, para la alabanza de su gloria.
Pero Él tiene un orden. Fue violado, no fue cumplido, pero eso no ha cambiado el plan de Dios. Los que han leído la Escritura saben, ¿verdad?, que el Señor viene pronto a llevarse a aquellos que hemos creído en Él. Va a sacar, digamos, un ejemplo de esta cosecha, va a sacar la semilla para trasplantarla en otro lugar, porque el plan de Dios se va a cumplir en cielos nuevos y tierra nueva. Pero Dios quiere llevarse una buena semilla, y eso es la obra del Espíritu Santo que debe de hacer en nosotros. Porque si no, dice la Escritura que nadie puede llegar a la presencia de Dios si no es por el poder del Espíritu Santo. Hoy en día hay muchos satanases, hay muchos diablos. Recordemos simplemente cuando el apóstol Pedro le dijo: jamás te suceda eso, Señor. Cuando el Señor les dijo todo lo que iba a padecer Él por los religiosos, los judíos, todo lo que iba a padecer. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, ten compasión de ti, jamás te suceda eso. ¿Y cuál fue la divina respuesta hacia Pedro? Apártate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo Satanás? Porque se estaba oponiendo a los planes que Dios tenía y que era necesario que se cumpliera. Muchas veces queremos las cosas fáciles y no queremos pasar el proceso que es necesario pasar. La Escritura dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y es por ello este mensaje, para que te hagas un autoanálisis a ti mismo, ahorita que hay tiempo. Vamos a meditar en el libro de Hechos, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos unos 12 hombres. Bueno, aquí vemos un ejemplo que cómo es que trabaja el diablo. Aquí dice la Escritura que eran discípulos. Dice que Pablo allá en Éfeso halló a cierto grupo de discípulos. ¿Y qué dice? Eran unos 12 hombres. No se está refiriendo a los 12 apóstoles. Y la pregunta que hizo Pablo fue: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta de ellos, que ni siquiera habían oído si había Espíritu Santo. Hoy en día, el mundo está lleno de religiosidad. Hay tantas religiones que entre ellas mismas chocan.
Porque unas enseñan una cosa, otras enseñan otra cosa, de acuerdo a cómo ellos lo conciben, y no como el Espíritu Santo lo revela. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque son personas que nunca fueron llamadas para ese ministerio. Porque la Escritura dice que a sus siervos Dios en particular les revela todas las cosas. Y Dios estableció que el Espíritu Santo era el que iba a hacer toda la obra, desde empezando la humanidad en Génesis. Si se dan cuenta, miren, vamos a ver nomás el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, y miren cómo empieza diciendo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice más? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Literalmente dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La faz quiere decir cara de las aguas. Cuando analizamos en Apocalipsis, nos damos cuenta que esas aguas, allá donde dice el apóstol Juan, en la visión que miró, que una mujer estaba sentada sobre muchas aguas. Y dice que las aguas representan multitud de pueblos, lenguas y naciones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con aquello? Dios nos hace entender que sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. El diablo tiene poder, porque todo lo que Dios creó fue bueno y sigue siendo bueno. Pero aquello que se distorsiona pierde ese poder. El diablo es espíritu. Y como aquí dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, nos da a entender que el Espíritu de Dios, aún después de que Dios mandó al Espíritu Santo, Jesús, lo vamos a ver más adelante, el Espíritu Santo se sigue moviendo sobre la faz de las aguas. Espiritualmente hablando, el Espíritu Santo se sigue moviendo sobre la faz, por arriba, y en la cara de las aguas. ¿Cuáles aguas? Esas multitud de pueblos, lenguas y naciones. El Espíritu Santo se sigue moviendo en todo el mundo ante todas esas aguas, ¿verdad? Aquí lo dice al finalizar el verso 2, si se dan cuenta, no dice agua, no dice en el mar, porque el mar pues está lleno de agua, pero aquí no está hablando, no dice agua, está hablando aguas. Y en el contexto, lo que les mencioné en Apocalipsis, entendemos claramente que las aguas son esa multitud de pueblos, lenguas y naciones. Y el Espíritu Santo se sigue moviendo. Él es el que nos convence cuando escuchamos la palabra, cuando creemos a la palabra. Él es el que nos convence porque a eso fue enviado. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice el Señor Jesús, que eso iba a ser el Espíritu Santo cuando viniera. Entonces aquí lo que estamos analizando
que cuando Pablo encuentra a estas personas, a estos ciertos discípulos, la pregunta que les hizo Pablo fue que si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ahora, la Escritura no se adentra más, siempre saca lo más superficial, que es lo espiritual. Porque eso es primero lo espiritual. Aquí, Pablo les hizo esa pregunta. ¿Por qué piensan ustedes que les hizo esa pregunta? A ellos. Eran 12. Simple y sencillamente porque ellos escucharon a Pablo. Y aunque la Escritura no lo dice, ellos hablaron con Pablo. Porque no nada más que los encontró y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo? No, tuvo que haber un diálogo. Ellos, estoy casi seguro que escucharon a Pablo y no estuvieron en ciertas cosas de acuerdo con él. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Pablo se dio cuenta que no hablaban el lenguaje de Pablo, o sea, lo espiritual. Eso se discierne cuando un siervo de Dios, y eso me ha pasado a mí, cuando he andado predicando, encuentro gente de diferentes religiones y cuando escuchan la palabra y que a ciertas personas les incomoda o no les cae porque piensan que es una herejía simplemente, pero es cuando empiezan muchos a preguntar. Los que de verdad aman a Dios y están en caminos equivocados. Pablo se dio cuenta que estas personas no tenían el Espíritu Santo. Y por eso les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. O sea, ¿cuándo es que se recibe el Espíritu Santo? Hay muchas religiones que enseñan que primero tú te conviertes a Cristo, pero que ya después tú eres bautizado por el Espíritu Santo. Y no es así. El Espíritu Santo, desde el momento en que tú crees a la palabra e invitas a Cristo a entrar a tu al corazón de tu alma, que es tu mente, desde ese momento es cuando el Señor te sella. En ese momento el Espíritu Santo llega a ti y te hace nacer de nuevo. Lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no podía entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo quiere decir que ya nacimos una vez. Nacimos carne, pero necesitamos nacer del Espíritu. Y eso se lleva a cabo cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo. Es cuando entonces venimos nosotros a ser hijos de Dios. Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 10, 11 y 12 lo dice. Dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, refiriéndose a Jesús. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Ahí habla de dos tipos de personas. Aquellos que lo recibieron en persona cuando andaba predicando y aquellos que lo hemos recibido porque creemos en su palabra, creemos en su nombre. Eso es recibirlo. Y cuando recibimos el Espíritu de Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Ese es un misterio que no lo podemos entender hasta el día que estemos en la presencia de Dios. Dice la Escritura que entonces quedarán descubiertos todos los misterios de Dios que ahorita no podemos entender. Entonces, Pablo se dio cuenta de que estos no tenían a Cristo. Eran cristianos nada más como hay muchos en estos tiempos. Y que son fieles, están diario en sus templos.
y salen y predican y hablan bonito. Pero ¿qué dice la palabra? Ahí en Juan 14:21, ahí lo dice, Juan 7:21, perdón. Ahí lo dice bien claro. Que dice que no todo el que le diga Señor en aquel día va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Y sabemos que la voluntad del Padre es que recibamos a su Hijo, para que podamos recibir el poder del Espíritu Santo y poder vencer al enemigo que tenemos, que son muy fuertes. Es el diablo, el mundo y tu propia carne. Y para eso, si no tienes el poder del Espíritu Santo, no vas a poder vencer. Si aún así, teniendo el poder del Espíritu Santo, muchas veces engaña, como dice la Escritura, aún a los escogidos, cuanto más aquellos religiosos, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que el Señor Jesús les va a decir en aquel día, si no entienden este mensaje de hoy, aquellos les va a decir, nunca los he conocido. Y aunque ellos van a expresar que echaban fuera demonios, que predicaban en su nombre, que hacían muchos milagros, y dice el Señor que nunca los ha conocido. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer lo que tú crees que está bien. Se trata de hacer las cosas que Dios quiere que se hagan, tal y como Él quiere que se hagan, nos guste o no nos guste. Si eres una persona nacida del Espíritu, déjame decirte que te va a gozar, te vas a gozar y te va a gustar. Pero si no eres nacida del Espíritu, hay una lucha, dice la palabra, que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y esos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres, en esa lucha que hay. Pero cuando tú estás lleno de la palabra, entendiste la palabra, Jesús dijo, la palabra que yo les he hablado es espíritu y es vida. ¿Qué nos da a entender con eso? Que cuando estás lleno de la palabra, en tu corazón, que es la mente de tu alma, cuando estás lleno de la palabra, ¿qué dice la palabra misma? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Y vas a hablar lo que el Espíritu Santo te pone que hables. Él te trae. Cuando tú has leído la Biblia y la has leído y la has leído, no te vas a acordar de todo. Pero cuando estás en el momento que estás exponiendo la palabra, que estás predicándole a grupos, a personas, quien sea, en ese momento el Espíritu Santo te recuerda las cosas que debes de hablar. Y por esa razón es que Dios nos sigue hablando y hace esa pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿O todavía están así como estos 12, como estaban estos 12, que andaban allá? Aunque no lo dice la palabra, pero yo creo que predicando. Recordemos que una vez los apóstoles le dijeron a Pablo, al Señor Jesús, perdón, indignados porque había un grupo de personas que andaban predicando y no andaban con Jesús. ¿Quieres que se lo prohíbamos? Dice, déjenlos. No hay nadie que hable de Cristo y luego decía el mal. Pero aquellos que andaban no habían sido mandados por Cristo, no habían sido llamados para predicar. Les dijo, déjenlos. ¿Por qué? Porque a medida de que tú te adentras a la palabra y quieres hablar y te hacen preguntas y te adentras a la palabra, es cuando empiezas tú a conocer al Señor. Mientras tú no hagas eso, no vas a poder conocerlo. Allá el Señor en Juan 5:39 dice, escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Y luego dice,
y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Ellas nos llevan a conocer a Jesús. Por eso es tan importante entenderlo. Entonces, hoy en día hay muchas, yo he visto videos en YouTube que suben de diferentes denominaciones, y hay algunos que están bien, pero son muy pocos, muy escasos. La mayoría están con sus dogmas religiosos. Y Dios no quiere que te pierdas. Y por eso te hace esa pregunta, así como Pablo se las hizo a estos personajes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque en el momento en que tú crees en Jesucristo, en ese momento recibes el Espíritu Santo y te llega el gozo de la salvación. Un ejemplo lo vemos con el etíope y Felipe. Ese etíope sabía Biblia, le gustaba leer, pero no la entendía. Y yo me imagino que también hablaba con sus conocidos, porque era un hombre muy influyente, muy importante. Y dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Este hombre tenía mucha palabra, pero si no es el Espíritu Santo quien nos lo revela, o sus siervos que Dios llamó para perfeccionar a los santos, como dice allá en Efesios 4:12, no van a poder entenderlo, porque no es de todos. Entonces, en ese momento, el etíope creyó y se bautizó en el agua porque él quiso bautizarse, porque Jesús dijo, es un mandamiento de bautismo, no para salvarse, porque ese bautismo del agua no te salva, como muchas religiones enseñan eso. Y usan ese pasaje de Marcos 16, 15 y 16. Que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Vemos ahí Jesús, cuando mismo Jesús dijo que Juan bautizó con agua solamente para el arrepentimiento. O sea, que la persona que estaba arrepentido pasaba con Juan, que lo bautizara en el agua, y estaba dando fe públicamente que estaba arrepentido. Pero no estaba siendo bautizado con el Espíritu Santo. Porque cuando se bautizan con el Espíritu Santo, no es cuando te sueltas allá gritando, danzando y hablando en lenguas como muchas religiones lo creen. Y muchas religiones. No. Cuando el Espíritu Santo llega a ti, es cuando Él te llena de ese gozo de la salvación. Es cuando ese Espíritu Santo que llega a ti es cuando te hace ver quién verdaderamente eres tú. Y no hay duda. El diablo va a llegar y te va a decir, no, ya pecaste, ya estás perdido. No. Si tú de verdad naciste de nuevo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Y el día que Cristo venga a levantar su iglesia, estate seguro que te vas con Él. La diferencia va a ser que allá en el tribunal de Cristo, allá vas a ser avergonzado. Todo aquel que hemos fallado, que le hemos fallado al Señor, si no hay ese arrepentimiento, dice la Escritura que van a ser avergonzados. Quizás digas, bueno, hermano, pero es que pues si cometieron pecado, pues están perdidos. Dios solamente tiene un sí o un no. Y Dios, su voluntad de Dios es que recibamos a su Hijo, para que por medio de los genes del Padre que los trae el Hijo, lleguemos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él siempre va a estar contigo. Te va a disciplinar como padre a hijo. Dice que Dios a todo el que ama lo disciplina
y azota a aquel que toma por hijo. Entonces date cuenta. No dice que lo va a destruir. Ningún padre que su hijo le salga rebelde y haga cosas malas, lo va a destruir. Un ejemplo que mucha gente tiene este punto de vista, lo vamos a analizar. Miren, ahí en Romanos, y yo lo he leído muchas veces, Romanos capítulo 5, donde habla de este personaje, dice, es 1 Corintios 5. Dice, tiene como título un caso de inmoralidad juzgado. Un caso de inmoralidad. Inmoralidad quiere decir personas perversas que hacen cosas como hombre con hombre teniendo relación, son cosas, o con animales y todo eso es algo inmoral. Y aquí empieza diciendo, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. O sea, Pablo se dio cuenta que en la iglesia de Corinto había fornicación. Dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oiga, y era cristiano, Pero mire el punto por donde voy para que pueda captarlo. Dice Pablo, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de medio de ustedes el que cometió tal acción? ¿Qué quiere decir aquí? Que tenían que disciplinarlo. Y luego dice, verso 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, Pablo ya lo había juzgado. Y luego dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice en el verso 5? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí está la respuesta. Ese hombre era cristiano, le había fallado, estaba llegando a lo más bajo, pero tenía que ser disciplinado. Dice Pablo, entréguenselo a Satanás. No está literalmente diciendo invoquen al diablo y dénselo, no. Lo que está diciendo aquí Pablo, que se ha entregado a Satanás, da a entender que lo saquen de la congregación, que lo saquen, ¿para qué? Dice, para destrucción de la carne. ¿Con qué propósito? Ahí termina diciéndolo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué da a entender con esto? Que él no se iba a perder. Tenía que ser sacado de la congregación para que pudiera sufrir allá las burlas tanto del mundo como de los demás cristianos. Y entonces iba a pasar con él como lo que le pasó al que dizque hijo pródigo, ¿verdad? Conocemos todos esa parábola, con la parábola del hijo pródigo, pero ese nombre se lo puso el hombre. Dios no lo considera que es un hijo pródigo. Aquí, ¿qué le pasó al hijo pródigo, al que habla la escritura? Dice que él se fue y también se hundió en el pecado, malgastando todo lo que recibió de su padre. Había mujeres, borracheras, había todo.
¿qué pasó? Tuvo que caer lo más bajo a llegar a apacentar cerdos, algo detestable para los judíos. Y no tan solo eso, que tenía hambre, no tenía ya qué comer, no tenía dinero y deseaba tragar la comida que les estaba dando él a los marranos. Cuando llegó hasta ese extremo, pudo reflexionar y decir lo que había dejado atrás. En la casa de mi padre hay abundancia. Sus trabajadores viven mucho mejor que yo. ¿Y qué hizo? Fue y fue restituido. ¿Pero qué vemos con el otro hermano religioso? Oh, el religioso luego empezó a hablar mal de su hermano. Empezó a decirle a su padre cómo era posible que lo perdonara, que hiciera hasta fiesta, que lo vistiera, le pusiera el anillo, que representaba el poder de él, de esa familia. ¿Qué es lo que nos enseña esa escritura entonces? Lo del hijo pródigo nos enseña que si eres hijo, y así caigas lo más bajo, Dios se va a encargar de disciplinarte y duramente, para que te vuelvas y tu espíritu no se pierda, tu alma sea salva. Así le pasó al hijo pródigo. Y aquí este personaje que también hizo lo mismo que el hijo pródigo. Nomás que este dice que andaba con la mujer de su padre, aquel andaba con más. Pero aquí dice, entréguenselo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entréguenselo a Satanás. O sea, apártalo del mundo, de la iglesia, déjalo en el mundo. Nosotros, como dijo el Señor Jesús, están en el mundo, mas no son del mundo. Yo los he sacado del mundo. En el mundo tendrán aflicciones, tendrán problemas. Si al mismo apóstol Pedro, ya vimos, les mencioné el pasaje donde le dijo diablo, ¿verdad? Apártate, Satanás, dice, apártate de mí, Satanás, eres tropiezo. Eso le dijo a Pedro. Ahora, con Pedro mismo, ¿qué dice la escritura? Jesús mismo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido, ha sido pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no te falle, no te falte. A él fue pedido, a Pedro. Acá no fue pedido, acá iba a ser arrojado, sacado del templo. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. Ahora, analiza a Pedro. ¿Qué Pedro resultó después de que pasó por todos esos problemas que tuvo? Cuando negó al Señor Jesucristo. Cuando quiso defenderlo y agarra con la espada y le mocha la oreja al Malco. ¿Qué dice la escritura? Que el Señor lo reprendió. Porque era carnal. Y por eso, dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti. O sea, ¿qué quiso decir ahí? Que fue concedido. Porque es necesario un proceso así para que podamos reconocer y valorar verdaderamente lo que tenemos. Estoy hablando de los hijos, los que verdaderamente recibieron el Espíritu Santo, que reconoció. Esa gente religiosa viene siendo como aquel hijo que estaba reclamándole a su padre, aquel hijo que estaba diciendo que cómo era posible que después de que malgastó todo le siguiera dando ahí. Dice, a mí no me das ni
ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. ¿Cuál fue la divina respuesta? Todo lo que está aquí es tuyo. Tú no lo has agarrado porque tú no has querido. Y así hay muchos cristianos mendigando, sufriendo, porque no han entendido la palabra. Porque así como a ese hijo, tiene celos, envidia del hermano. ¿Cuántas veces no me han criticado a mí? ¿Cuántas veces no has criticado a tu pastor? Si eres un carnal y el pastor es un siervo de Dios, siempre lo vas a criticar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en ti. Y por esa razón, la carne contra el Espíritu. Entonces, aquí vemos en esta escritura que nosotros necesitamos estar seguros que recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en Jesús. ¿Por qué? Bueno, una de las razones la vamos a encontrar en Efesios 4:30. Efesios capítulo 4 y el verso 30. Miren lo que dice Pablo aquí. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Ya vieron lo que dice Pablo aquí? Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Cuando ya eres sellado, es el Espíritu Santo el sello. Cuando el Espíritu Santo entra a tu mente, que es el corazón de tu alma, ese es el sello que estás recibiendo de la seguridad de la salvación que Dios te ofrece, y no hay nadie que te pueda arrebatar esa salvación. Nadie. Por eso Pablo dice que es importante que estemos seguros de recibir el Espíritu Santo cuando creemos, porque ese es el sello de nuestra salvación. Algo más. El Espíritu Santo, en todo el cristiano que lo recibe también el poder. El poder para predicar. El poder para vencer toda artimaña del diablo. Es poder. Nosotros no tenemos el poder para salvarnos. No tenemos el poder para vencer al diablo. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice aquí Hechos. Hechos capítulo 1, vamos a leer. Y dice en el verso 4 y 5. Esto fue cuando Jesús ya se iba a ir con el Padre al cielo. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ya les mencionaba yo tiempo atrás el bautizar. ¿Qué quiere decir bautizo? Es sumergir, enterrar, incrustar, meter, formar parte de. Eso es el bautismo. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestro corazón del alma, como les digo que es la mente, en ese momento te está incrustando, te está metiendo a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es importantísimo eso. Por eso, cuando la persona recibe el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, esa persona en ese momento está siendo bautizado. O sea, el Espíritu Santo está metido en él y la mente, el corazón del alma está lleno del Espíritu.
Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tienes al Espíritu Santo en ti, el deseo del Espíritu Santo es llevarte a entender cuál es la voluntad de Dios cada día. Y por eso es importante. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Aquí vemos entonces que Jesús les dijo que iban a recibir, iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué les dijo eso? Porque Jesús todavía no se iba. El otro pasaje que leímos también, que les mencioné, donde dice que no los iba a dejar solos, dice, porque está con ustedes y estará en ustedes, hablando del Espíritu Santo. Está con, o sea, al lado de. Jesús estaba morando con ellos. Mora con ustedes, dice, y estará en ustedes, hablando en futuro. Estará. Y aquí lo mismo les está diciendo. Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados, hablando en futuro, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y él lo dice aquí ya bien claro, dentro de no muchos días. Fueron 10 días después de este momento que les dijo esta promesa. 10 días. Porque Jesús lo crucificaron cuando empezó la fiesta de la Pascua. Lo agarraron. Y cuando empezó la fiesta de Pentecostés, que tarda 50 días, fue en ese tiempo cuando Jesús resucitó y se anduvo apareciendo 40 días. Por eso aquí, cuando se despidió de ellos, aquí les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A los 10 días de que Jesús se fue, terminó la fiesta de Pentecostés, porque tardaba 50 días. 40 que Jesús había andado apareciéndoseles después de que resucitó, y 10 días después, cuando se encontraban en el aposento alto, dice la palabra, que vino el Espíritu Santo sobre 120 que estaban en el aposento alto, y que fueron llenos del Espíritu Santo, que tenían como llamas de fuego sobre su cabeza, y empezaron a hablar en muchas lenguas, pero eran lenguas terrenales, lenguas que todos los demás que estaban a su alrededor lo entendían, porque había muchos lenguajes que se hablaban en ese tiempo ahí, en ese momento, porque muchos venían de otros países para celebrar la fiesta de Pentecostés. Judíos que habían sido expatriados, judíos que habían salido. Cuando llegaba la fiesta de Pentecostés, llegaban a la fiesta. Llegaban. Y por esa razón es que todos ellos, cuando escucharon hablar en lenguas, decían, se burlaban unos, decían, están borrachos, están llenos de mosto, o sea, de alcohol. ¿Y qué dice Pedro? No están ebrios. Y ahí les empezó a predicar. Ahí ganó 3,000 almas. Eso fue cuando vino el Espíritu Santo. Y vino para estar aquí para siempre. Y el Espíritu Santo se sigue moviendo sobre la faz de las aguas, que es multitud de pueblos, lenguas y naciones. Verso 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras no reciban el Espíritu Santo cuando creyeron, no van a poder tener el poder para ser testigos de Cristo. No van a poder tener el sello de la salvación. No van a poder tener el poder para predicar. Y un ejemplo que vemos, ¿quién no sabe de aquellos hijos de un jefe de los sacerdotes? Esceva se nombraba ese personaje, que dice que tenía 7 hijos, y cuando escucharon
escuchaban a Pablo predicar, ellos quisieron hacer lo mismo. ¿Y qué dijeron? A un mudo, a un endemoniado que estaba ahí, le dijeron que en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que salgas fuera de ese cuerpo. Y vemos cómo el endemoniado le dijo a Jesús: conozco, y Pablo, sé quién es. Porque los demonios saben. Los demonios te conocen si tú eres un siervo de Dios o eres un charlatán. Y por eso le dijeron, ellos no tenían poder para hacerlo, porque no tenían el Espíritu Santo. Y a pesar de que su padre era jefe de los sacerdotes. ¿Qué quiere decir con eso? Que no porque yo sea pastor ya toda mi familia se va a salvar. No porque yo sea pastor ya tenga una iglesia voy a dejar a mi hijo de pastor. Como muchos pastores, uno de mis pastores que fue mi pastor también, ya puso a su hijo de pastor ahí para heredar la iglesia. Iglesia que le dieron los americanos. Es detestable todo eso. ¿Por qué? Porque nunca recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Recibieron dogmas religiosos, recibieron emoción, porque la palabra es bonita, la disfrutas y te emociona, pero si no se hace realidad en tu vida, es como cualquier emoción que pasa, se desvanece. Y por eso, si no tienen el poder del Espíritu Santo, no van a poder hacer la obra de Dios. Estos, dice la Escritura, que el endemoniado saltó sobre ellos y los golpeó. Otro punto que vemos también en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Faraón cuando llegó Moisés con su vara, que representa la unción del Espíritu Santo? Ahí llevaba el poder. Recordemos cuando los iban a alcanzar allá en el mar, y que Moisés ya al mirar se quedó sorprendido y empezó a orar, porque sentía que llegaba Faraón con todo su ejército para esclavizarlos otra vez. ¿Y qué le dijo Dios cuando empezó a orar? ¿Por qué oras? ¿Qué tienes en tu mano? Mi báculo. Pues extiéndelo. ¿Por qué? Porque allí le había dado el poder. Ya le había dicho que hiciera la señal que Faraón le pidiera, que aventara la vara y se iba a hacer culebra. ¿Qué vemos ahí? Cómo Faraón también mandó traer a sus astrólogos, sabios, hechiceros, adivinos, e hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque el diablo siempre está oponiéndose a las cosas de Dios. Y eso es desde aquellos tiempos, desde el principio de la creación. Y ahora, en estos últimos tiempos, con más ganas. El diablo sabe que le queda poco tiempo y quiere llevarse a cuantos más pueda. Entonces, por esa razón es que debemos de estar seguros si tenemos el Espíritu Santo. Otro punto que nos habla, vamos a leerlo en Juan 16:13. Juan 16, verso 13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿por qué hay tanta mentira? ¿Por qué hay tanta confusión en las religiones? Simple y sencillamente porque esas personas no recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Porque cuando el Espíritu Santo llega, Pablo, aquí el Señor Jesús está diciendo, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, qué importante es estar seguros de tener el Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Ya vimos varios puntos. Te sella, te da el poder. Ahí en Juan, vamos a leerlo, 14,
versos 25 y 26. Juan 14, versos 25 y 26. Miren lo que dice. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo. Oigan, en el otro pasaje hablaba de Espíritu de verdad. Verdad es Cristo. El Espíritu de Cristo, Juan 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es un misterio de la Trinidad que no lo podemos discernir. Pero aquí dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, una vez más, qué importante es que estés seguro de que tienes el Espíritu de Cristo, que tienes el Espíritu Santo en ti. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo es el que te va a enseñar todas las cosas. Lo que aún no entiendes, Él te las va a enseñar y Él te va a guiar a toda la verdad. Y aparte dice aquí, dice, les recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí literalmente les estaba diciendo a los apóstoles, pero también me está diciendo a mí que Él me va a recordar todo lo que yo ya he leído de la Escritura. No me lo voy a aprender de memoria, pero Él me va a recordar en el momento preciso que sea necesario. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, y miren lo que dice. Vamos a leer el versículo 26 y 27. Dice así: les he escrito esto sobre los que los engañan. Oiga, desde aquel tiempo y hasta la fecha, el diablo sigue engañando a la gente por medio de la religión. La religión es un arma que el diablo usa para engañar a la gente, y la gente no lo ha entendido. Yo les he dicho, la iglesia de Cristo está fuera de los templos, y dentro de los templos está el mundo, que el mundo conoce como iglesia. Sabemos que iglesia, el mundo no se puede meter en la iglesia de Cristo, no se puede meter. Y aquí dice, les he escrito sobre esto, sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella los ha enseñado, permanezcan en Él. Aquí una vez más, este pasaje nos menciona que esa unción es la del Espíritu Santo, es la que nos da la convicción y nos da la sabiduría, nos da la enseñanza. Por eso dice aquí, no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas. O sea, la unción misma es la que te va a enseñar todas las cosas. Aún si tienes la unción, pero no tienes un llamado a un ministerio, ahí encontramos a Efesios 4:12, donde dice que los apóstoles, profetas, que fueron de aquellos tiempos y ahorita solamente están evangelistas, pastores y maestros. Y el verso 12 dice, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, porque el siervo de Dios que Dios puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, ese siervo recibió esa unción. Y por eso esa unción es la que sale de sus labios para edificación, para perfeccionar a esos santos. Y es lo que está diciendo aquí, la unción misma les enseñará todas las cosas. Y por último, vamos a ver qué nos dice Primera de Juan capítulo 4, y vamos a leer el verso 1.
Y luego vamos a leer el verso 4 al 6. Primero el 1. Amados, no crean todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Qué quiere decir? Que cuando estés en algún lugar que analices, dice, que no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, recordemos que el profeta vino a sustituirlo el pastor, porque el profeta era el que Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo. Hoy Dios le habla al pastor y el pastor le da el mensaje al pueblo. Y aquí está diciendo, no crean a todos espíritu. ¿Por qué? Porque hay doctrina de demonios. Los demonios son espíritus. Y por eso dice aquí, no crean todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿Cómo lo vas a probar? Cuando tú vas a la escritura y la escritura te confirma o lo reprueba. Y por eso dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Ahora vamos a ver qué nos dice y con esto terminamos. El 4, 5 y 6. Dice así: hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo bien claro que cuando nosotros hemos recibido el espíritu de Cristo, venimos a ser de Dios. Y cuando venimos a ser de Dios, nosotros vencemos al mundo. Podemos vencer todo. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, y lo han vencido al mundo. Porque mayor es el que está en ustedes. ¿Quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo, el poder. El que Jesús les dijo, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, el Espíritu Santo. Y luego en el verso 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Mira en las iglesias cómo poco a poco se les hace fácil irse adaptando a las costumbres, a cosas del mundo. Y aquí dice Juan, que ese tipo de gente que está ahí son del mundo. Y por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Y como les dije hace un momento, el mundo está en los templos. La iglesia de Cristo está fuera de los templos. Porque el templo de Dios somos nosotros, individualmente. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. O sea que este mensaje, los que verdaderamente son de Dios lo van a entender. Y aquellos que aman a Dios, así como Cornelio, así como el etíope, que aman a Dios pero no han sido todavía enseñados por el Espíritu Santo o por la unción, que es la que está en los siervos de Dios, como en el caso de Felipe, como en el caso de Pedro cuando fue a Cornelio. Entonces, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Aquellos lo escucharon y se convirtieron. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque amaban a Dios, pero estaban con esas dudas, con esa enseñanza de hombres, y por esa razón es que ellos no podían dejar pasar esa oportunidad de recibir a Cristo, al Espíritu de Cristo. Vemos que Cornelio se convirtió a Cristo y toda su familia. Vemos
que el etíope se fue gozoso su camino, el gozo de la salvación. Otro ejemplo lo vemos el carcelero de Filipo. Y tantas cosas que podemos ver cuando nos adentramos a la palabra. Bueno, hermanos, este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartirlo. Y es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas. Y que si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en llamarme. Y con gusto atenderé su llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Y mi teléfono es área 210-557-8277. Para aquellos que tengan alguna pregunta, con gusto les atenderé. Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.